Siendo quizás el simbolismo más claro del cine, Las carreteras y sus películas hablan de un viaje tanto externo como interno, de personajes que tienen un cambio a lo largo de una aventura que transcurre en lo majestuoso y misterioso de un camino incierto. Mi nombre es Cristian y hoy seré su narrador mientras nos adentramos en el origen de las películas de carretera. Nuevamente, y como es costumbre en este canal, para entender el origen de un género debemos ir para atrás, y por atrás me refiero a ir al año 800 a.C., más o menos. Y ustedes dirán, ¿por qué tan atrás si ni cámaras había en esa época? Bueno, la cosa es así. Se considera a la Odisea de Homero como una de las primeras aventuras que tiene como foco principal un viaje que cambia al protagonista. En este caso, la historia de Odiseo, rey de Ítaca, que regresa a su casa después de estar 10 años luchando en la guerra de Troya. Guerra conocida por su icónico caballo, por estudiarse en la secundaria y por este meme. ¡Héctor! Y también por este otro. Continuemos. Si bien acá no hablamos aún de películas, sí hablamos de las bases de este subgénero que, diferente a los demás, hay que tenerlas muy en cuenta para saber qué película es y no es una película de carretera. Porque a diferencia de la acción y el terror, acá la línea es mucho más difusa. Sumado al poema de Homero, otros grandes clásicos mucho más modernos se unen a la mezcla literaria como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también conocido como Don Quijote, de Miguel de Cervantes, y las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. La primera, una historia sobre un caballero errante que decide ignorar la realidad, y la segunda, un viaje por el río Mississippi que plantea una gran crítica social. Ambos libros tomando una gran parte de lo que en alemán se conoce como Bildungsroman, o en plural Bildungsromane. En otras palabras, se le llama así a los géneros literarios que se enfocan en el crecimiento moral y psicológico de los personajes, por lo que antes de comenzar ya tenemos con esto nuestro primer rasgo distintivo para identificar una película de carretera. Las películas de carretera usan un viaje como la herramienta principal para desarrollar el cambio interno de sus personajes. El objetivo, la finalidad, no es lo importante es el viaje en sí. Acercándonos más en el tiempo, quizás la primera película en tener viajes por carretera como una pieza importante sea Sucedió una noche, de Frank Capra, pero con un romance como el verdadero núcleo. Este filme de 1934 tiene rasgos, pero todavía no es del todo lo que estamos buscando. Si de ahí nos corremos unos años más, la primera película que se considera una película de carretera como tal es Las uvas de la ira, o The Grapes of Wrath, de John Ford. Basada en el libro homónimo de John Steinbeck, este filme de 1940 retrataba la historia de una familia de granjeros que, debido a la Gran Depresión, se ve forzada a dejar su tierra natal en Oklahoma para irse detrás de la supuesta tierra prometida en California, teniendo obviamente una gran cantidad de problemas en el medio. La Ruta 66 se convierte en el escenario de una de las grandes películas del siglo XX. Antes de seguir con otras películas, es importante aclarar que no es casualidad que John Ford, el maestro del cine cowboy, sea el que le dé la bienvenida a este subgénero, ya que sorpresivamente las películas de carretera tienen otra gran característica distintiva, que está en la cinematografía, y que son esos planos generales sobre las rutas, grandes, gigantescos, imponentes, los paisajes haciendo énfasis en lo inmenso del camino a recorrer. Iconografía que supo pulirse en las grandes películas de vaqueros cuando éstas intentaban mostrar el avance de las colonias en las fronteras de un país virgen. Westerns como Stagecoach, también de John Ford, son consideradas prototipos de películas de viajes. En este caso, un grupo de personas debe trabajar unido para sobrevivir los peligros del desierto y el territorio apache. Si quieren saber más sobre los westerns, pueden ver este video donde los menciono. De paso, pueden suscribirse, darle like y todo eso. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting.
When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office. Para el año 1941, Joel McCrea y Veronica Lake protagonizarían Los viajes de Sullivan, una comedia con una trama muy particular que nos presenta a John Sullivan, un exitoso director que, cansado de hacer comedias blandas, se decide a dirigir una gran película sobre la lucha y los estragos que padece la gente pobre, y para eso decide irse en un viaje lejos de sus lujos, haciéndose pasar por un vagabundo. En cierto punto de la trama, una actriz a punto de renunciar se le une en su viaje de redescubrimiento. En 1945, Detour llegó a las pantallas. Dirigida por Edgar Ulmer, esta película sigue a Al Roberts, un pianista desempleado envuelto en una serie de eventos desafortunados al mejor estilo de los filmes noir. Al día de la fecha, este filme pertenece al dominio público y cuenta con una restauración en 4K del año 2018. Para mediados de los años 40, la Segunda Guerra Mundial había terminado, y fue en la década siguiente que las películas sobre viajes iban a tomar un poco más de forma, apoyándose en una estética moderna para la época, el foco en la rebeldía, la crítica social y en general una experiencia liberadora, llevó a las pantallas películas como Rebelde sin causa, You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! y El Salvaje. Estas todavía no eran películas de carretera, pero construían el arquetipo de la juventud posguerra, los personajes que se volverían los marginales, los conflictuados o los rechazados, protagonistas que serían muy importantes más adelante, ya que otra característica no obligatoria pero sí muy común es que los personajes de los filmes de carretera sean gente joven, gente marginal o personas con una situación al menos compleja. Y ahí justamente el inicio del viaje. En la vereda opuesta, las comedias que por aquellos años hacían fusión con casi todos los géneros, entregaban películas como Road to Bali, The Long Long Trailer, pero también hubieron otras películas importantes como The Hitchhiker, de Aida Lupino. Esta película de 1953 contaba la historia de dos hombres que son secuestrados por un asesino en serie que los lleva hasta México para intentar escapar. Con una historia basada en hechos reales, en los crímenes de Billy Cook, esta película no solo fue una propuesta mucho más oscura, sino que también agrega otro gran componente a este tipo de filmes, y es el de la policía, marcando así una de las características más sobresalientes del cine de carretera. Si bien hasta ahora nombramos varias cosas importantes, estos filmes también suelen diferenciarse entre ellos por el elemento externo, ese que mantiene el ritmo equilibrado en estas propuestas, el perseguidor. Muchos de estos filmes tienen un juego del gato y el ratón. Mientras nuestros protagonistas viajan a través de bellos parajes, alguien los está persiguiendo. Si la película que estás viendo tiene esto, probablemente sea una película de carretera. Ejemplos de esto hay muchos, desde la policía que persigue a Thelma y a Louise hasta la pareja de asesinos que quieren matar a Harry y a Lloyd en Tonto y Retonto. Una vez llegada la era del nuevo Hollywood, las películas de carretera tomaron otro fuerte impulso conseguido por el estreno de dos filmes muy importantes, Bonnie y Clyde e Easy Rider. Tiempo después, como productos directamente inspirados en estos íconos de la contracultura, llegaron otros filmes como Badlands de Terrence Malick, The Vanishing Point, y vale, ¿por qué no hacer una mención aparte de la película de acción y suspenso de carretera, El Duelo, de 1971, con una trama que sigue a un hombre que es aterrorizado y perseguido por un camión? Esta fue una de las primeras películas del director Steven Spielberg. Como ya lo mencioné en este video que pueden ver acá, el nuevo cine de Hollywood cambió la forma de ver las películas, y en una conexión recíproca, muchas propuestas europeas que inspiraron este ciclo tomaban las rutas para contar sus historias, por lo que filmes franceses como A Bord Soufflé, Perro del Loco, Tierson le Pianiste y Weekend ayudaron a construir este subgénero. Menciona aparte a Weekend, una película de Jean-Luc Godard basada en la historia corta La Autopista del Sur de Julio Cortázar.
Todas estas películas construyeron una época marcada nuevamente por otra guerra, en este caso Vietnam, por lo que de acá en adelante las películas de carretera seguirían teniendo a los forajidos y a los criminales como protagonistas, pero también ofrecerían propuestas más suaves para toda la familia que se alineaban más con el Hollywood más brillante y esperanzador, y quizás sea esta época la época que más se recuerda, época que empezó en los 80, pero que en los 70 también tuvo sus exponentes con filmes como Luna de Papel, de 1973. Entrado en los 80, el subgénero recibió películas como Vacaciones familiares, la historia de una familia queriendo llegar a un parque de diversiones. Rain Man, la historia de dos hermanos que jamás se habían conocido y les toca hacer un viaje juntos. Pues, 246 total change. Ray, how many toothpicks are you? 250. Pretty close. Come on, let's go, Ray. 246. There's 4 left in the box. Starman, la película de carretera de John Carpenter. Goodbye, Jenny Hayden. Over the Top, la película sentimental de Stallone sobre un padre queriendo reconectar con su hijo mientras los persigue el suegro. La gran aventura de Pee Wee Herman queriendo recuperar una bicicleta roja. Aviones, trenes y automóviles de John Hughes. Y París, Texas, un gran clásico de culto con Harry Dean Stanton. Volviendo un poco a esa actitud disconforme, mediante nos acercábamos al final del siglo, los 90 nos dieron quizás las mejores y más pulidas películas de este género. Un mundo perfecto, de Clint Eastwood con Kevin Costner. Reinas o Reyes, la historia de 3 drag queens varadas en un pueblito. The correct way to greet them is to say, "Good afternoon, ladies." Can you say that, Tommy? No. Good afternoon, ladies. Unless, of course, it's the evening, and then you say what? Oh, good evening, ladies. Now, My Own Private Idaho, de Keanu Reeves y River Phoenix. La controversial Natural Born Killers. Detroit Rock City, una película de un grupo de amigos atravesando el país para ver un concierto de Kiss en los 70. Pánico y locura en Las Vegas. Tonto y Tonto, la película que ayudó a hacer a Jim Carrey una estrella. The Straight Story de David Lynch. BBC Botgen en América. Y por sobre todas estas, quizás la más influyente película de carretera. La historia de dos amigas en contra de todo el mundo. De Ridley Scott, hablamos de Thelma y Louise. Vale comentar que nuestro país tampoco es ajeno a este tipo de películas, teniendo algunos exponentes muy importantes como Caballos Salvajes, la historia de nuevamente, como hemos analizado hasta ahora, un grupo de forajidos que emprenden un largo camino y que son perseguidos por alguien. Siendo un clásico del cine argentino de los 90, este filme usó el marco histórico del país para instalar una crítica social, dándonos esta icónica escena. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Entre otros filmes podemos mencionar El viaje de Pino Solanas. ¿Dónde mierda estoy? El último tren, una película que se filmó en Uruguay también con Héctor Alterio. Historias mínimas, una recopilación de varias historias que se conectan entre sí. ¿Tiene otra letra? Una película sobre las cosas importantes de la vida. Historias mínimas. Y más cercana en el tiempo, la melancólica y divertida aventura de Mercedes Morán y Darío Grandinetti en el sur. Empieza el baile. ¿Cómo pronuncia? El Neurothan, Ronald Reagan. ¡Qué paquete! Mención especial a Una noche con Sabrina Love, que no es del todo una película de carretera, pero tiene a Tomás Fonsi viajando de Entre Ríos a Buenos Aires, nadando y haciendo rappel para conocer a Sabrina, el objeto de su deseo, una despampanante actriz porno interpretada por Cecilia Roth.
escribís muy bien vos, ¿eh? En La Propuesta Internacional de 2001, con Alfonso Cuarón como director, y Tu mamá también, sigue a dos jóvenes viajando por las rutas de México con una experimentada mujer española. Por otro lado, de Brasil, dirigida por Walter Salles y siendo quizás una de las películas más emblemáticas de su país, Central de Brasil cuenta la historia de una mujer que se embarca en un viaje para reencontrar a un chico huérfano con sus hermanos. De las tierras cubanas, en 1995, Guantanamera cuenta la historia de Gina, una mujer que atraviesa el país para enterrar a su tía Yoyita en La Habana. Con elementos de comedia y romance, este filme mostró al país en un momento muy particular, posterior a la disolución de su gran aliado, la Unión Soviética. Dirigida también por Salles, quizás la película latinoamericana más representativa de este subgénero sea Diarios de motocicleta de 2004. Con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna a la cabeza, esta película retrataba el viaje en motocicleta de Ernesto Che Guevara y Alberto Granados a través de gran parte de Sudamérica, en, como es ley en estos filmes, un viaje transformador. Siendo solamente el puntapié inicial de una época con muy buenos filmes, el año 2000 arrancaría con la propuesta de los hermanos Coen, Hermano, ¿dónde estás? La película sigue a tres convictos que escapan de una cadena de trabajo en Mississippi durante la Gran Depresión y emprenden un viaje en búsqueda de un tesoro enterrado. A lo largo de su aventura, se encuentran con una variedad de personajes y situaciones inspiradas en la Odisea de Homero. Dato de color: el nombre de este filme está inspirado en la escena de la película que mencionamos antes, Los viajes de Sullivan. Just a moment! Sully, I just want to tell you that old brother without thou is going to be the greatest tragedy ever made. The world will weep. Humanity. Sumado a esto, películas cómicas como Borat o Euroviaje censurado jugaban con la fórmula, al igual que el filme El viaje a Darjeeling de Wes Anderson, una película de tres hermanos distanciados que se embarcan en un viaje en tren por la India con la esperanza de sanar sus relaciones y encontrar una nueva conexión familiar después de la muerte de su padre. En 2006, una familia emprendió un viaje en furgoneta para llevar a una nena a un concurso de belleza en la muy aplaudida Little Miss Sunshine, película que se consideró entre lo mejor de ese año. Al año siguiente, John Penn sorprendería escribiendo y dirigiendo la película Into the Wild. Llegados los 2010, podemos mencionar a Mahershala Ali y a Viggo Mortensen en The Green Book, una película basada en hechos reales sobre un pianista de renombre mundial y un guardia de seguridad, y la amistad que van creando mientras viajan por un país segregado racialmente. Aunque un año antes de Green Book, en 2017, una película de este subgénero se escondía a la vista de todos. Y sí, hablamos de Logan. Y ustedes dirán, con todo su derecho, ¿el género de superhéroes puede mezclarse con una película de carretera? Y yo les voy a decir, hagamos la prueba. Primero lo primero, la película muestra un viaje en carretera. Segundo, la iconografía, los grandes paisajes están. A nuestros personajes los persiguen. Y al final, todo esto genera un cambio de protagonista. Logan vuelve a recuperar su espíritu de lucha y pelea hasta la muerte para proteger a X-23. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta película es una película de carretera? Los leo en los comentarios. Para los 2020, el mundo sufría de los estragos de una pandemia mundial, y en ese complejo escenario, Un erizo azul llega al cine. De hecho, muchos hacían memes pensando que Sonic iba a ganar todos los premios ese año, porque fue de las únicas películas que salió a la gran pantalla. Con una estructura de película de carretera, la primera aventura de la mascota de Sega y James Marsden, el furro y novio abandonado por excelencia, mostró que las películas basadas en videojuegos podían ser exitosas. Pero bueno, eso es tema para otro video. Haciendo referencia a la pandemia de COVID, la película de 2021, Stop and Go, cuenta la historia de dos hermanas intentando rescatar a su abuela. En 2023 tuvimos a Joyride, de Adele Lim, y en el pasado 2024, la nueva niña mimada de Hollywood, Elizabeth Qualley, estrenó junto al aún más popular Pedro Pascal la nueva película de Ethan Coen, Drive Away Dolls. Con un futuro tan largo e incierto como las rutas que recorre, el muchas veces ignorado mundo de las películas de carretera
logra construir su propia historia, así como también sus grandes clásicos, que nos siguen emocionando por la cercanía que nos propone la emoción de poder recorrer una gran aventura desde la comodidad de nuestro hogar. Llegando al final de este nuevo video, quiero agradecerte por quedarte hasta acá y nuevamente pedirte que le des like al video, lo comentes y lo compartas y te suscribas si el contenido fue de tu agrado. Sin más nada que agregar, yo los dejo y será hasta el próximo video.